Que cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS será gravado con un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. Gracias por su atención a este asunto. Por supuesto, ocurrieron muchas cosas en la cumbre de los BRICS. Sean, cuéntanos tus reacciones no solo ante este ultimátum, sino que te he escuchado decir muchas veces en tu programa que la desdolarización, este impulso hacia un sistema mundial multipolar liderado por los BRICS, es mucho más que solo desdolarización. Así que, háblanos de la importancia no solo del ultimátum de Trump, sino también de la respuesta mundial ante él. Creo que debemos ver la desdolarización como una especie de síntoma del problema estadounidense, ¿verdad? Ahora, el problema con el ultimátum de Trump es que al final del día va a ser muy contraproducente. El problema de su ultimátum es decirle al mundo que, de acuerdo, si sigues las políticas antiestadounidenses de los BRICS, te pondremos un arancel adicional del 10%. Pero esto abre una caja de Pandora. ¿Qué significa realmente cuando hablamos de políticas antiestadounidenses, verdad? ¿Significa comerciar con China? ¿Significa comerciar con Rusia? ¿Comprar petróleo ruso? ¿O simplemente significa comerciar con los BRICS en su conjunto? Y esto realmente genera mucho miedo e incertidumbre entre los socios comerciales de todo el mundo. Como mencioné antes, por ejemplo, si Europa decide comerciar con China y evita usar el dólar, utilizando euros o yuanes chinos en sus transacciones, ¿significa esto también que se considera una especie de política antiestadounidense? Y si quieres imponer a esos países un arancel adicional del 10%, básicamente vas a hacer estallar el comercio mundial. Ahora, imagina que eres un país y te enfrentas a una barrera adicional del 10% sobre lo que ya tienes que pagar, ¿verdad? Tal vez sea un 20%, tal vez un 30%. Ahora sería un 40%. ¿Cuáles son las posibilidades de que tus productos realmente lleguen al mercado estadounidense al final del día? ¿Son mínimas o nulas? Y lo poco que quedaba ya se ha ido. Y si miramos al bloque en crecimiento, las economías emergentes que realmente van a despegar en los próximos 10 a 20 años serán los BRICS. Y eso significa que muchos flujos comerciales acabarán yendo hacia ese bloque y no hacia Estados Unidos. Y esto es negativo en muchos niveles para la economía estadounidense, ¿verdad? De hecho, acelera la desdolarización. Mucho dinero dejará de volver a los mercados estadounidenses, y Trump solo va a acelerar su mayor temor. Sí, muy buenos puntos. Y Anastasia, Dmitry Medvedev, el segundo al mando en Rusia, dijo lo siguiente: BRICS está ganando autoridad. Trump ha anunciado que se impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que apoye las políticas de BRICS. Así que estamos haciendo todo bien. Anastasia, cuéntanos tu reacción ante lo que ocurrió en la cumbre de los BRICS. Al principio había cierto pesimismo al respecto, pero parece que terminó con algo de optimismo. Primero, me gustaría decir que Trump publica con tanta frecuencia en sus redes sociales que no es la primera vez que intenta asustar a los países BRICS. Recordarás que, de hecho, en un momento de enfado, decía que se impondrían aranceles del 100% a las naciones BRICS y cosas por el estilo. Así que creo que mucha gente ya se ha acostumbrado al hecho de que Trump siempre está hablando, a veces diciendo una cosa un día y lo contrario al siguiente. Por eso, en mi opinión, este arancel del 10% es de nuevo solo una narrativa para asustar a los países BRICS y a sus socios y demás. El presidente Lula respondió a eso, creo, de forma muy clara. Fue muy claro al decir que aquí no necesitamos un emperador, somos países soberanos. Así que podríamos traducir eso como ¿a quién le importa ese 10% o lo que diga Trump? Luego, sobre tu pregunta acerca de las expectativas, en realidad, desde el principio, hace solo unas semanas cuando se hizo público que el presidente Putin no asistiría y que Xi Jinping no estaría presente,
Leí muchos artículos y opiniones que decían, los dos líderes de ese poder, Putin y Xi Jinping, no estarán en la cumbre. Y eso puede debilitar la cumbre, la imagen de la propia cumbre. Pero después puedo leer un comentario que dejó uno de nuestros suscriptores. Después de leer ese comentario, cambié de opinión. Espera un segundo. Interesante giro en los BRICS. Xi Jinping se salta la cumbre por primera vez en 12 años. Skipping the summit for the first time in 12 years. China says it's a scheduling conflict. China dice que se trata de un conflicto de agenda, pero muchos lo ven como una señal de que China está adoptando un enfoque más selectivo hacia el liderazgo global. Mientras tanto, India y Brasil están asumiendo un papel más destacado, y los BRICS siguen expandiéndose, con Indonesia ahora como miembro de pleno derecho. Esto podría ser una recalibración del papel de China en la cadena de suministro, permitiendo que otras naciones ocupen el centro de atención por ahora. Sin duda, las cosas están cambiando en el escenario global. Después de leer ese comentario, me di cuenta de que podría tener razón. Y hemos visto durante la cumbre que el presidente Lula y el primer ministro indio acapararon la atención. Así que podría ser, no es que sea una estrategia planificada, pero definitivamente puede ocurrir. No sé qué dirán nuestros colegas de China. Ha habido críticas incluso hacia el nuevo Banco de Desarrollo, por ejemplo, por no poder escapar del dominio del dólar. Pero hubo grandes debates sobre la creación de una alternativa a SWIFT, una propuesta. Y sabemos que el ministro de Finanzas de Rusia fue una parte importante de eso, el señor Silvanov. Mira, creo que en el periodo previo a la cumbre, mucha gente aporta una gran carga emocional y esperanza. En muchos aspectos, especialmente en la era de las redes sociales, buscamos soluciones instantáneas. Pero este no suele ser el modo en que funcionan los sistemas globales. Tienden a avanzar a su propio ritmo y con sus propias temporalidades. A menudo, como individuos, sentimos que los acontecimientos avanzan muy despacio. En cierto sentido, creo que muchas personas que desean un cambio en el mundo simplemente anhelan desesperadamente que ocurra un gran acontecimiento que marque el inicio de ese cambio. Creo que esta cumbre de los BRICS en particular marcó un episodio importante en estos procesos en desarrollo de multipolaridad, no solo por algunas cuestiones de personal, que por supuesto pueden animar mucho a la gente, sino más bien porque realmente, en mi opinión, supuso un punto de inflexión al dejar claro que los países no iban a dejarse intimidar, que iban a seguir centrándose en lo que les importaba desde el punto de vista del desarrollo económico y la prosperidad pacífica, y que continuarían buscando vías para colaborar entre sí y avanzar en los intereses del sur global. Y creo que eso es probablemente lo más importante a recordar. No olvidemos que fue hace solo 3 meses y medio, 4 meses, cuando se amenazó a los BRICS con aranceles del 100% y luego del 150%. Y claramente, eso no fue suficiente para disuadir a los países de participar. Porque la gente, francamente, está un poco cansada de la situación actual y quiere avanzar en la reforma mundial, de formas que creen espacio para que los países en desarrollo, por un lado, tengan más voz en cómo funciona el mundo, en segundo lugar, también para garantizar que puedan beneficiarse de las oportunidades de desarrollo económico y social que se les han negado durante muchas décadas. Así que, tiendo a no ser ni optimista ni pesimista, supongo, cuando observo eventos como este, sino que realmente intento contextualizarlos en estos largos procesos de transformación sistémica. La última misiva de Trump en su tweet sobre el asunto del 10%, como mencionó Sean, genera mucha confusión, por supuesto, porque hablar de cosas como alinearse, ¿qué significa realmente todo eso? Pero dejando eso de lado, creo que envía un mensaje muy poderoso, y es que la razón de ser fundamental de los BRICS
que es garantizar que los países en desarrollo puedan unirse y enfrentarse a los matones globales, ha sido reafirmada. Precisamente por eso surgieron instituciones como los BRICS y por eso siguen creciendo. Y cuanto más persistan Estados Unidos y el presidente Trump con este tipo de comunicación y tácticas de intimidación, creo que más fuerza obtendrá el sur global. De hecho, desde el punto de vista de las relaciones públicas, no creo que pudieran pedir nada mejor que ese tweet en particular. A pesar de ese mensaje que Trump dejó en sus redes sociales, no creo que muchos países se hayan asustado por ello. Mira Malasia. Lo que dijo hoy su ministro después de la cumbre de los BRICS, que es una oportunidad de oro para el país y que no la van a perder. Con aranceles o sin ellos, simplemente quieren seguir el camino que se decidió durante la cumbre de los BRICS. Ven la oportunidad que los BRICS podrían ofrecer a Malasia, por ejemplo, si tomamos este caso. Quiero decir, sinceramente, creo que ofrece un buen punto de partida. Sabes, has estado cubriendo el tema de los aranceles en profundidad. Mientras se celebraba la cumbre de los BRICS, Trump estaba implementando esa pausa de 90 días. O lo que fuera, parece que eso se ha acabado por completo. Y ahora los aranceles están por todas partes. Así que, Sean, esto parece ser el arma preferida de Estados Unidos, especialmente de la administración Trump, contra los BRICS y los países emergentes de ese grupo, especialmente China. Pero ahora parece que afecta a todo el sur global. ¿Cuál es tu análisis sobre el efecto real de esto? Has estado siguiendo este tema muy de cerca, así que me gustaría conocer tu opinión. No, creo que los aranceles son en última instancia autodestructivos de una manera muy desastrosa. Ahora bien, si recordamos la primera arma utilizada por Washington durante la administración Biden, fue la confiscación de activos rusos, ¿verdad? Eso provocó una onda de choque en todo el mundo. Simplemente demostró que la extralimitación de Estados Unidos es realmente asombrosa. Puede ir y confiscar las reservas de un país soberano cuando se trata de bonos del tesoro y cualquier otro activo que exista. Ahora, el problema de los aranceles frente a la confiscación es que con la confiscación, los estadounidenses siempre pueden justificarlo, ¿verdad? Solo vamos a hacerlo con nuestros enemigos, ya sea Irán, Rusia o quizá China en el futuro. ¿Quién sabe? Pero el problema de los aranceles es que son universales. Afectan a todos los países. Y recordemos que el arancel base ronda el 10%, podría ser incluso más, si nadie responde a las cartas enviadas por Scott Bessent. Ahora, el problema de esto es que cuando impones un arancel del 10% o más al mundo, en realidad hace que exportar a Estados Unidos sea mucho más difícil. Así que ahora mismo, los países tienen una decisión muy importante que dar. Supongamos que realmente quieren vender a los estadounidenses, vender al mercado estadounidense. De alguna manera necesitan reducir su coste de producción. Así que, por ejemplo, si el país XYZ o la isla Pingüino recibe un arancel del 20% o 30%, entonces, para poder vender tus productos a los estadounidenses, necesitas bajar tu coste de producción, quizá en un 20 o 30%, ¿verdad? ¿Y cómo vas a lograr eso? Ahora bien, los únicos países en el mundo que realmente pueden proporcionarte ese tipo de insumos industriales son los países del BRICS. No solo Rusia, no solo, ya sabes, Indonesia. El elemento clave en el que todos deberíamos fijarnos es China, ¿verdad? Ahora, es bastante interesante que si observamos las exportaciones chinas durante los últimos 3 meses, creo que una vez que comenzaron los aranceles recíprocos en abril, en lugar de disminuir, en conjunto aumentaron. Así que sí, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 20% o 40%. Nadie lo niega realmente. Pero si miras las exportaciones al resto del mundo, están creciendo un 20, 30%, 40% en algunos casos a todos estos países, ¿verdad? Solo tenemos que mirar a Europa. Ahora, Europa está comprando más a China, ¿verdad? Ya sabes, a los europeos les gusta decir, esto chino, aquello chino.
no nos gustan los chinos, van a destruir nuestras industrias. Pero al final del día, todavía necesitan comprar insumos baratos de China y también del resto de los países, ya sea Malasia, Indonesia o el resto de los BRICS. Y por eso, los estadounidenses realmente se han colocado en una posición muy inviable. No es bueno. Así que el resto del mundo ahora, como resultado de los aranceles de Trump, se ve obligado a comerciar más con los BRICS, ¿verdad? Les guste o no, necesitan reducir el coste de producción. Así que lo que ocurre ahora es que Trump en realidad ha acelerado la desdolarización como nunca antes. Así que los países, muchos exportadores e importadores están hablando entre ellos en este momento. Así que un exportador chino puede ir, por ejemplo, a un importador en Roma y decir, vale, hagamos la transacción en monedas bilaterales. Tú pagas en yuanes y te damos un descuento del 2-3%, ¿verdad? Y en esta época en la que los márgenes son tan estrechos, ese 2-3% es suficiente para ayudarte a obtener beneficios. O si no lo tienes, puedes acabar arruinándolo todo. Así que en este sentido realmente pone en marcha todo el ciclo, toda la rueda de países que simplemente abandonan el dólar. No porque odien el dólar, quizás solo quieren un descuento, o quizás simplemente están enfadados con Estados Unidos. Realmente no importa. Trump, en esencia, ha iniciado su propia pesadilla con toda su guerra arancelaria, y creo que no le van a gustar los resultados de lo que va a ocurrir en los próximos 5, 10 o 20 años. Anastasia, quizás puedas hablar en respuesta a lo que acaba de decir Xian. Sabes, el ministro de Finanzas de Rusia desempeñó un papel especialmente importante en la cumbre de los BRICS, Anton Siluanov, e hizo muchos comentarios a los medios. Esto es algo que dijo en respuesta a una pregunta sobre el uso de monedas nacionales en el comercio de los BRICS. Dijo, cito, tales acuerdos han demostrado su fiabilidad e independencia de las instituciones crediticias occidentales, que en cualquier momento, como se ha visto, pueden suspender los pagos. Así que, Anastasia, habla sobre el papel concreto que desempeñó Rusia en esta cumbre de los BRICS, así como en este impulso más amplio hacia la desdolarización. Anton Siluanov, como ministro de Finanzas, por supuesto, participó en la cumbre de los BRICS y continuó el camino que se había trazado durante la cumbre de Kazán el año pasado, cuando oímos por primera vez que debía implementarse un nuevo sistema de pagos en los BRICS. Y por supuesto, a lo largo de este año ha habido mucha especulación sobre si habrá una moneda común entre los BRICS, si no la habrá, y así sucesivamente. Pero el punto principal que el ministro Baker sí lo diera, y lo dijo, las monedas locales desempeñan un papel enorme en el comercio. También mencionó que, por ejemplo, Rusia y China comercian en sus monedas nacionales. Trading in national currencies. And he told that also that national currencies. También dijo que el intercambio de monedas nacionales no solo es importante para Rusia, sino para todas las naciones BRICS. Si tomamos el ejemplo de Brasil y China, es lo mismo. Si tomamos Irán y China, es igual. Comercian en yuanes y en la moneda iraní. Así que en Rusia, este tema del intercambio de rublos y yuanes es muy relevante, por eso se habla de ello con bastante frecuencia. Y creo que en unos pocos, meses, veremos el sistema de pagos BRICS listo para eso. Tengo esa sensación, todo dependerá de cómo trabajen juntos los bancos centrales de los países BRICS y sus ministros de finanzas. 90% El 90% del comercio entre los países BRICS ya se realiza en sus monedas nacionales locales. Así que, si pudieras hablar sobre el significado de esto, porque los medios occidentales tradicionales estaban minimizando la importancia de esta cumbre por una razón muy concreta. Pero incluso Bloomberg tuvo que admitir que, ya no se puede ignorar a los BRICS. Habla sobre por qué es así. Bueno, han estado intentando ignorar a los BRICS durante más de una década, lo que realmente ha sido en su propio perjuicio.
El sistema económico global ha estado evolucionando de manera bastante significativa durante la mayor parte de los últimos 30 años, hasta el punto de que el centro de gravedad se ha desplazado claramente lejos de las economías transatlánticas, y en particular de Estados Unidos como su punto de referencia. Hoy en día, y el motivo de mencionar esto es simplemente para demostrar que los contornos del comercio global y los flujos de valor siguen cambiando, y que Estados Unidos ya no está en posición de dictar unilateralmente las condiciones. Esto, en última instancia, es la base de por qué se está produciendo una evolución que aleja el uso del dólar estadounidense como principal moneda de liquidación comercial. La evolución del sistema de pagos irá, en cierto sentido, de la mano de los cambios continuos en la estructura de la producción global, la distribución y las complementariedades entre las distintas economías que comercian entre sí. Uno de los temas interesantes que surge cuando se trata del comercio bilateral es que, en caso de que existan desequilibrios entre dos partes comerciales, esto puede acabar generando problemas de liquidez en relación con las liquidaciones en monedas nacionales. Estos desafíos de liquidez se superan progresivamente mediante varios mecanismos. Uno de ellos son los acuerdos bilaterales de intercambio. El otro, por supuesto, es simplemente ampliar la red de socios comerciales para que haya un mayor número de pares de comercio, lo que permite a las empresas de diferentes países comprar y vender sus productos entre sí y, en última instancia, crear, creo yo, un ecosistema comercial en el que haya suficiente liquidez para saldar cuentas al final de cada día. Lo interesante de los sistemas de pago es que realmente son mecanismos mediante los cuales los bancos centrales de los países participantes realizan ajustes en los libros de cuentas cada día. Así, lo que se suma a uno se resta de otro, y la información debe transmitirse entre los bancos centrales para que eso ocurra y para que esos libros se actualicen y mantengan con un nivel de confianza entre las partes participantes de que las actualizaciones se están realizando y de que son precisas y reflejan la situación en toda la red. Mira, esta cumbre de los BRICS en particular es significativa porque simplemente consolida todo eso. Demuestra que las naciones del sur global no van a dejarse intimidar, que ven beneficios mutuos en la búsqueda del comercio. Entienden que hay seguridad y protección en la colaboración y en la fuerza de los números, y que existe mucho riesgo en no crear este tipo de instituciones que puedan protegerles del alcance caprichoso del brazo político de Estados Unidos. Así que creo, decir esto es simplemente un reflejo de cambios estructurales a largo plazo. Ya sabes, la gente se obsesiona con el comer. El comercio es realmente una consecuencia de los sistemas de producción y de la asignación o distribución de estos a nivel global. Estamos viendo que esto sigue evolucionando con el tiempo a medida que los países en desarrollo mejoran sus propias capacidades con infraestructuras, con sistemas energéticos y, en última instancia, con acceso a materias primas, de las cuales los países BRICS tienen abundantes reservas. Así que ahí es donde creo que está la importancia. Esto es realmente el regreso de la economía real frente a la financiarización y una comprensión de que el valor, en última instancia, es valor de uso, sustentado por la capacidad de las empresas para transformar la energía y las propiedades materiales dentro de las economías nacionales.